Hola, soy la misma y hoy voy a analizar de manera general los libros de texto para primer grado de primaria. Comencemos. Les comparto. Empecemos por ver cuántos libros son. Son 5 libros. El libro base es justamente Nuestros Saberes, primer grado. En ese libro contenemos todo el temario, el desarrollo de competencias que debe de tener un niño de primer grado. No olvidemos que para un niño de primer año, al finalizar el año escolar, debe de saber leer, escribir y contar e información general. La información general es algo que vamos a ir adquiriendo durante la primaria y secundaria. Ese es un propósito de habilidades suaves o soft skills en inglés, como se les conoce, para cualquier alumno de primaria y secundaria en el mundo. Luego tenemos proyectos escolares, que es el libro donde los alumnos deberían ejercitar o encontrar ejercicios o guiarse para hacer los ejercicios y reafirmar los saberes. No olvidemos que nuestros saberes, si vamos muy estrictos a las competencias, nuestros saberes va a ser el saber saber. Y proyectos escolares, proyectos de aula y proyectos comunitarios deben de ser el saber hacer y el saber ser y convivir. Entonces, en proyectos escolares vamos a encontrar la parte de ejercicios, en teoría. Proyecto de aula y proyecto comunitario deben de ser más ejercicios para reforzar el saber hacer y a su vez trabajar en equipo y trabajar con lo que hay en tu comunidad para integrarte y desarrollar el saber ser y el saber convivir. Eso implica la tolerancia, la equidad y muchas otras acciones que nos involucran en nuestra comunidad, en nuestra vida diaria y desarrollan valores cívicos. Tenemos múltiples lenguajes. Aquí es interesante. Yo esperaría que fuera solo desarrollar la lengua, pero sorpresa. Vamos a analizar uno por uno y vamos a ver en particular el tema matemáticas. Les recuerdo que no soy muy fan del asunto de las matemáticas en exceso. Me parece que las matemáticas deberían de ser más amables y en una cantidad correcta, en el grado correcto. Sin embargo, definitivamente a esto sí le faltan matemáticas. Les faltan en contenidos y les faltan en ejercicio. Si tú enseñas algo que no tiene dónde ejercitarse y dónde ponerse en práctica después, entonces es escasez, es carencia. Y las matemáticas deben ser no memorizadas, sino adquirir la habilidad del pensamiento matemático por medio de la práctica, es decir, ejercicios. Vamos a ver esta parte. Nuestros saberes. Me voy a ir al índice para empezar y digo, aquí es los campos formativos, que es lo que yo les decía, lenguajes, saberes y pensamiento científico, lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Bueno, ok, va. O sea, a lo mejor le pusieron nombres muy rimbombantes y además es algo que he visto en todos los libros que he revisado. El vocabulario es demasiado elevado para cualquier nivel. O sea, un niño hay que meterlo a la sociedad, pero no le expliques qué son las sociedades. Empieza por el grupo familiar, que es tu primer contacto social. En fin, conoce tu libro, o sea, cómo usar el libro, muy bien. Y luego viene el índice. Aquí el índice está muy interesante. ¿Por qué? Porque voy a subrayar lo que es de relevarse. Figuras geométricas, juntar y quitar. Esto es todo lo que viene de matemática, de la 17 a la 20. Ahorita los vamos a revisar. Es de resaltar, y antes de seguir con la revisión, el desorden en los temas. O sea, no hay así como un orden en general como de áreas o ciencias en las que se pueda avanzar. Me parece que la idea es ir saltando de temas para irlos involucrando de una manera quizá holística, y soy muy amable, o como diría el director general de esto, generosa al decir que es saltar el conocimiento. Sin embargo, ojo, en la primaria es muy importante que haya una organización de los saberes, porque el proceso cognitivo así lo requiere. Un alumno en primaria va a empezar a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, que es el proceso cognitivo, y tiene que tener organizadas
las disciplinas. Tú puedes hoy llegar y trabajar matemáticas con él, mañana trabajar español, pasado mañana trabajar sociedad de historia, pasado el jueves o el cuarto día trabajar ciencias naturales y el quinto día trabajar otro tipo de saberes que están aquí, comunidad, por así decirlo. Por eso hay 5 días de la semana y de 6 a 8 horas de escuela. Entonces, si tienes 5 días, es para que cada día le dediques un día a cada saber. Y por eso estaban en libros separados. Sin embargo, al tener un libro desordenado que pasa de animaciones de volumen y las rondas infantiles, a animales y plantas, que es algo de naturaleza, a matemáticas y a sociedad, y luego regresamos al lenguaje, caso al lenguaje. Yo no veo nada para leer y aprender y escribir. Nota. No se les enseña a los niños el abecedario ni las palabras. El proceso de lectoescritura infiere un proceso de enseñarle al alumno el abecedario con el que va a trabajar. Posteriormente, se le van a enseñar palabras, porque ya no se les enseña como antaño nos enseñaron algunos de nosotros, silábico. Ahora te presento la palabra gato con la figura gato y el niño identifica y asocia, que es de los más básicos procesos de aprendizaje que no sean conductivistas, el asociar la palabra gato con un gato, la palabra perro con un perro, la palabra mesa con una mesa. Y entonces va asociando aprendizajes con esa lectura. La idea es que el alumno, si bien va a empezar a leer silábico porque es un proceso natural, va a leer de corrido las palabras más rápidamente. Eso no está, no hay método, punto. Luego, aquí vienen de nuevo las personas, características del lenguaje, canciones, emojis en la comunicación, porque claro, ahora es muy importante con las TICs y hay que decir que dijo bien el director Marx que vamos a usar tecnologías, comunidades, estaciones del año, energías renovables, bla, bla, bla. Y luego viene aquí comparar e igualar colecciones. Vuelve a ver matemáticas. Vamos a ver cómo está. Y más allá de esto viene el cuerpo humano, de nuevo, o sea, un relajo de español, matemáticas y todo, bueno, de idioma, contextos, adivinanzas, corridos, o sea, corridos en primer grado, cuando debe ser como por tercero. Emociones, mensajes y espacios escolares, el cuerpo, diferencias del uso de instrumentos, el árbol de alimentos. Y luego, después de un montón de cosas aquí, vamos a ver ya nada, hasta la página 200 y tanto, que es la continuación de esto acá, mezclas. Digamos que esto es algo como de química hiper básica. Y eso es todo lo que contiene de ciencias y de científico el libro de primer año. Si me voy a la página 17, veo las figuras geométricas, las explica básicamente, les da una guía que no sé para qué, porque en comunidades rurales pues no hay ni internet, pero ok. El alumno escanea aquí y te lleva para conocer acerca de la comprensión. Ahí hay una contradicción. ¿Vamos a conocer o vamos a comprender las figuras geométricas? La competencia básica debería ser conocer, no comprender. El alumno no va a comprender la geometría hasta más adelante y cuando lo utilice en otros términos. El verbo es la clave. No es lo mismo el verbo conocer que el verbo comprender en la cuestión educativa. Conocer es uno de los niveles más básicos de competencia educativa y que puede ser utilizado incluso en doctorado, porque no lo conocemos todo. Y es válido que a nivel doctorado podamos decir que vamos a conocer algo específico de las ciencias donde estamos trabajando ese doctorado. Más importante es aún en el nivel primaria, donde todo es prácticamente conocer, reconocer e identificar. El nivel comprensión empieza en grados más adelante. Bueno, aquí viene lo que es las figuras, las formas, qué explica cada figura, qué es lo que tiene, etcétera. Luego aquí viene los lados, etcétera, y ya. Y luego de nuevo, o sea, volvemos a estas partes de códigos QR, en donde lo que lleva al alumno es a que él investigue y haga su trabajo. Vemos superficies, los que son las superficies, y otra vez, tenemos más referencias de tecnología que realmente explicación para que el alumno entienda lo que es la superficie de las figuras geométricas.
Mi preocupación principal viene en comunidades rurales, en comunidades donde no hay acceso a Internet o es malo, o aquellos profesores que no son nativos digitales o no se han adentrado en el uso de las tecnologías y no saben llevar al alumno a esto, porque esto requiere que las aulas tengan conexión a Internet y que el maestro les ponga en el frente, en la pantalla, ya sea de una televisión o de una pantalla de reproducción, lo que este código debe mostrarles para explicarlo, para ahondar en el tema. En fin, muy inclusivo de tecnología. Luego vamos a juntar, quitar y agrupar. Te dice que es juntar, quitar y agrupar. Y aprendemos con las constelaciones. Pues sí, matamos 2 pájaros de un tiro. Matemáticas con astronomía y aprende en casa. O sea, ¿en serio? ¿Aprende en casa? No me imagino a un niño de ciudad saliendo a ver el cielo de noche y que su papá le diga, esta es la osa mayor y esta es la lira, porque para pronto las luces de las ciudades impiden que se vean las estrellas. Esto solo se puede hacer en el campo con un telescopio. Bien, hasta ahí es todo lo que hay de matemáticas y lo que vamos a encontrar. Me voy a proyecto escolar para ver si hay algo. Figuras geométricas en la naturaleza. En esta identificarás algunas figuras geométricas. Wait a moment. El verbo siempre es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestros saberes el tema era conocer para comprender. ¿Cómo vamos a decir que el niño conoce? El niño conoce con muy poca teoría, pero no ha hecho práctica. Y por práctica, esto no es práctica. ¿Por qué? Está mal el ejercicio porque lo que tienen que hacer es durante el recreo hacer una actividad, bla, 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 que es la actividad 1, y determinar entre las flores y lo que tiene, por ejemplo, cuántas figuras geométricas se ven en el mundo que los rodea. Así no se aprende matemática. Mi padre era físico matemático y yo recuerdo todavía cuando era niña, porque no precisamente las matemáticas eran mi área de oportunidad, me ponía a sumar ejercicios sencillos desde primer año, porque he de decirlo, o sea, mi mamá me decía cuando hacíamos la tarea, ¿cuánto es 2 más 2? Y mi hermano, que es más chico que yo, y todavía no iba a la escuela, contestaba desde el sofá 4, y yo todavía me seguía pensando con cara de, ¿si serán 4? Todavía cuento con los dedos. A mi papá le privaba verme contar con los dedos, hasta que un día ya cuando estudié mi maestría en educación, le dije, no, contar con los dedos es una forma de inteligencia. Algunas personas tienen inteligencia espacial y pueden hacer operaciones matemáticas desde la mente, en el espacio, poner la operación. Yo soy lectora kinestésica, por lo tanto, yo necesito ver, sentir, tocar para hacer algo. Los niños igual, ¿hay veces de qué les sirve identificar? Si todavía no lo conocen, si no lo han practicado y no han hecho operaciones lógico-matemáticas con esas figuras geométricas. Un buen ejercicio que hubiera sido dibuja cuadrados. Y entonces, ¿qué me hacía poner mi papá? Me dibujaba cuadraditos y me ponía un signo de más en medio. Y me decía, ¿cuántos cuadrados hay ahí? Y de paso hay que colorear los cuadrados porque es lo divertido de ir a la escuela en primer año. Entonces, ya que los coloreabas, contabas 1, 2, 3, 4. Eso es contar y de paso ver que son cuadrados. Segundo ejercicio, dibuja y describe las figuras geométricas. Dibujar al triángulo, ok. Dibujar un cuadrado, ok. Y la descripción, el niño de primero está en el proceso de aprendizaje de lectoescritura. Por lo tanto, no está realmente todavía sumergido en saber escribir como tal. Por lo tanto, ¿cómo va a describir? Ve un triángulo isósceles, ve un triángulo escalín, o sea, cuadrado. El proceso de lectura y de aprendizaje no es así. El siguiente ejercicio está todavía mejor. Figuras geométricas para poder hacer figuras de este tipo como abstractas. Entonces, bueno, pues sí, es bastante lúdica, más así como que para enseñar matemáticas, no. O sea, esto desarrolla otra cosa menos matemáticas. Luego, siguiente ejercicio. Pongan las figuras y agarren un hilo y hagan las figuras. Ese todavía puede ser y hasta resulta lúdico y sí resulta atractivo. Sin embargo, vuelvo al punto. No es la aplicación de la matemática. No hay ejercicios matemáticos. Es juego. Y por último, hay que hacer un comedero para aves. ¿En serio, Marx? Te dice que utilices aquí el material como cualquier cosa de Tetra Pak. Y
lo hagas. Pues sí, hay que ponerle, tú usas tu Tetra Pak, lo limpias, lo lavas, le haces un círculo, le pones un palito, lo rellenas de alpiste, porque no hablamos para colibrís, que es más relajo el asunto del líquido, y lo cuelgas pues del techito de la ventana de tu escuela y ves que los pajaritos vengan a comer. Suena muy bonito como manualidad para la casa, para el Día de las Madres, sin embargo, vuelvo al punto, que enseña de matemáticas. Nada. Y aquí vemos obviamente el procedimiento, o sea, no estaba muy alejado, de hecho mi modelo está más simple y más rápido. Y todavía te piden que reflexiones. Los niños de primer año todavía no llegan a la comprensión y a la reflexión. Recuerden que estamos empezando a dejar de ser analfabetos para convertirnos en ese nivel en analfabetos funcionales. Y ahora vamos a ver, vamos a buscar. De aquí nos falta otra cosa, me parece, que viene en el índice y que no hemos visto. ¿Cómo construir un puente? ¡Qué belleza! Vamos a ver, ¿cómo construir un puente? Conoceré la flexibilidad de algunos materiales y las matemáticas. No, bueno, pues si quieres ya acaban primer año de primaria y lo sacas como ingenieros civiles. O sea, ni les cuento el resto del asunto porque pide que hagan los tipos de puentes, de madera, y van a hacer una simulación con hojas de papel y van a probar qué tanto aguantan y qué no. Matemáticas no aporta nada. Me voy a proyecto de aula. Proyecto de aula, otro de los libros, el tercero de los libros, en el que yo esperaría que hubiera también matemáticas y que hubiera ejercicios. Justo alguien dijo en la semana que los niños llevaban una mochila casi como el pipilá de 7 o 8 y que hasta arruinaba su salud, una diputada senadora, algo así de Morena, y que para qué cargar tantos libros. O sea, cargar el libro que se llamaba de español, y el de matemáticas, punto y aparte naturales y sociales, tiene una razón de ser. El libro de matemáticas traía los temas y los ejercicios básicos mínimos e indispensables de práctica que un alumno necesitaba para desarrollar, contar, identificar figuras, hacer seriaciones, contar de 2 en 2, etcétera. No era de okis tener un solo libro para algo. ¿Por qué? Porque hay que saber leer y escribir y hay que saber contar. Por eso un libro con ejercicios era básico, y si además tu maestra era aventurera y aprovechaba su oportunidad, te daban fotocopias. Antes era el mimeógrafo, ya con circulitos, con cuadritos, con palitos para contar. Es más, a mí me enseñaron a contar de 5 en 5 con la famosa de 4 palitos, cruzo es un 5, cruzo y es un 5. O sea, y así decías, ¿cuántas centenas tienes? ¿Cuántas decenas tienes? 2 bloques de eso es una decena, 4 son 2 decenas, y así. Entonces, bueno, vuelvo al proyecto de aula y de nuevo me voy al pensamiento científico. ¿Qué tan resistente es el tubo de papel? What a hell. O sea, no hay forma. O sea, ahí está. Y hablamos de plantas y de las plantas y de los entornos naturales y el bambú, cero matemáticas. No hay práctica matemática. Me voy al proyecto comunidad. Se supone que aquí el alumno ya debió haber trabajado. En el proyecto comunidad encuentro 2 cosas: cuenta estrellas y cómo mover objetos a lugares altos. Y una joya que les regalo al final: la comida chatarra en mi comunidad. Voy a acabar con matemáticas en primero. Cuenta estrellas y cómo mover objetos altos. Me voy a esas páginas y si encuentro estrellas, lo que me encuentro es aprendizaje. Construirás un cuentaestrellas para estudiar el problema de la contaminación en tu comunidad. Es decir, no es matemáticas. No va a contar estrellas, no va a contar nada. O sea, es naturaleza aplicada a la ecología. Y luego si me voy además a la parte que viene aquí, ¿cómo mover objetos? Dices, bueno, a ver si ahí hay aplicación matemática. Vamos a ver cómo mover objetos. Aquí está. Utilizarás una rampa como una propuesta de solución a la dificultad de acceder o subir objetos a lugares. Muy útil para un niño de primaria, en donde lo importante es que sepa escribir, leer y contar y no subir objetos. Ahora, lo mejor es la redacción. Pablo siempre acompañó a su amigo Mario, quien usa una silla de ruedas. Es decir, de acuerdo a esto, Mario es un objeto. Y una serie de cosas para construir. Aquí tienen que construir todo un asunto muy complejo. O sea, hay actividades, pero no hay correlación con el proceso importante de aprendizaje que debe de tener primer año. Y me voy a múltiples lenguas al final. Y en múltiples lenguas, primero me voy a ir al índice ahorita para que lo vean.
En múltiples lenguas tengo varias marcas aquí. El ojo que piensa, los números, la escuela de las figuras geométricas. No se fijen porque al marcar por cómo está escaneado, me marcó los dos. La escuela de las figuras geométricas y encuentro a contar se ha dicho. Entonces me voy primero a el ojo que piensa. A ver qué piensa el ojo. Es el ojo que piensa. Página 32, habla una frase muy bonita y muy romántica del asunto, pero dudo que un niño llegue a la comprensión del tema, y entonces habla de que Senecio, un pintor, hacía pinturas con base en figuras geométricas. Ajá, ¿y eso qué? Les hace una serie de preguntas. ¿Y dónde está la aplicación matemática? Y luego les cuentan la historia del arte, la escuela de cada detalle, cómo vuelan y los pájaros, y lo que hizo Senecio, y la pintura abstracta, y acabamos con: ¿tú cómo dibujarías un jardín en movimiento? ¿En serio? O sea, hasta a mí se me dificulta un jardín en movimiento usando figuras geométricas. Vemos los números, era otro tema que subrayé, página 40, aquí está. Hace miles de años en la antigüedad, o sea, me subrayan palabras, me enseñan qué son los números, me subrayan números como el 5 y todo, pero nunca veo que me enseñen los números. Y les hablan de todos los tipos de números del mundo y resulta que nadie les enseña más. Pero bueno, regresando al número, ¿de qué me sirve saber el número 18 en chino, árabe y coreano si no voy a saber sumar, identificar y utilizar los números en la numeración universal que se utiliza actualmente? Bueno, me voy al siguiente ejercicio porque todavía no pierdo la esperanza. El siguiente ejercicio viene en la página 122, que es esta, la escuela de las figuras geométricas, y yo esperaría algo ahí matemático, la escuela de las figuras geométricas. Al fin me van a enseñar las figuras geométricas. Pues resulta que es la triste historia de un círculo que no se integra en su escuela de las figuras geométricas. Y cuando llegó y bla, 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 y luego, sin ejercicios y nada, me cuentan la historia y ¿qué quieren que haga yo? Y al final nos vamos a 150. La página 152 dice: a contar se ha dicho. Problemas básicos de aritmética. Regreso a mis épocas con mi papá. Ahí íbamos a hacer algún mandado o comprar algo y me decía: ¿cuánto es 5? Por ejemplo, nos mandaban al mercado, no sé, a comprar jitomate o algo y decían: papá, escoge 5 jitomates. Y entonces contaba yo y metía en la bolsita 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el contar de Plaza Sésamo no estaba mal. Así se aprende a contar y eso es meterlo en el proyecto comunitario, en el proyecto de aula escolar y de múltiples lenguas. Realmente contar, casi aquí les faltó decir: para numerar las 20 habitaciones que hay en un nuevo hospital del bienestar, se van a comprar los dígitos que se están para formar los números del 1 al 20. ¿Cuántos números uno es necesario comprar? 19. Pues sí, pues para mí es muy fácil. Hay varias formas de razonarlo. Si tengo 20 habitaciones, ¿cuántas de esas tienen número 1? Pues todas las que van del 1 al 19. Pero eso para nosotros es matemática básica, lógica. Un niño tendría que dibujar las habitaciones y ponerle los números. Entonces dibuja sus 20 habitaciones, le pone el número a cada uno y luego tiene que contar cuántas de esas tienen un número. Eso sería un mecanismo bueno para desarrollar este problema. Llegar al problema aritmético no es de primer año tal cual. Sin embargo, no se me hace mala la idea, aunque sí se me hace complejo el problema. Llegar a Pedrito compró 5 canicas, por eso es como en tercero o cuarto año. No es tan fácil que un niño lea, comprenda, razone y resuelva el problema. ¿Ya se dieron cuenta de un proceso cognitivo? Leer, comprender, razonar y resolver. Procesos que están aquí totalmente cortados. Para finalizar, voy a concluir esto. Sí hay escasez de matemáticas porque si en efecto sí hay, lo que no hay son ejercicios. Y al no haber ejercicios y práctica, pues no hay matemáticas. Faltan matemáticas, definitivamente, por no decir que todo lo demás está bastante revuelto. Y voy a terminar con un regalito que les encontré aquí, esta joya de salud. La comida chatarra en mi comunidad. No podía creer esta parte. 226. La comida chatarra. En esta aventura descubrirás si el consumo de comida chatarra ha ocasionado problemas de salud en tu localidad. Muy adecuado para primer año, por cierto, donde son más importantes otras cuestiones que la comida chatarra. Julia vive en Chontalpa, en Tabasco, y diario come comida poco saludable, es decir, comida chatarra. Las papas fritas y un vaso de refresco son su combinación favorita. Pero Julia se empieza a sentir mal del estómago y va con su tía y su papá y su mamá. O sea, ¿por qué va con su tía? Pero ok, al centro de salud de su localidad para que el médico le recete algún medicamento, alguno. Mientras espera,
Pues ven los carteles que están en los muros y Julia se sorprende al escuchar, no leer, porque me imagino que aunque vamos en la página 226 y casi finalizando el curso, no sabrá leer. La comida chatarra tiene efectos negativos en la salud de las personas y las bebidas azucaradas también. Y pone en riesgo la salud porque #diabetes infantil tipo 2. ¿What? ¿Y qué es eso? Un niño curioso preguntará, ¿qué es eso, maestra? Una maestra que aproveche la oportunidad le explicará a su alumno aunque no pregunten. Y si no, X. O sea, yo no veo a las maestras explicando lo que es una enfermedad del páncreas y por qué con las papas y el refresco, maestra, o el juguito. Y todavía les dicen aquí una semiestadística que aumentó el número de niños de entre 8 y 10 años que tienen esta enfermedad. Concluye la tía, porque la tía es una experta y muy inteligente. Y luego pasamos ¿a qué? A la actividad. De manera individual, imagina qué sucede en el cuerpo de Julia cuando consume su combinación de alimentos favorita. Y me imagino aquí lo que pasa en el cuerpo de Julia cuando come papas y refresco. No entiendo qué quiere Marx, que le dibuje mi estómago con las papas y el refresco revueltos y los jugos gástricos, mi intestino dilatado por el gas y un poquito la grasa. Puede ser, provocan gases. O un vómito. O sea, a ver, Marx, ubícate, es primer año. Luego, un collage. Recortes de comida poco saludable que encuentres en revistas y periódicos. Pues para mí hay cuestiones poco saludables en la naturaleza también, no solo los alimentos chatarra. Y 2, es mejor enseñarles a comer con moderación. Tomar un refresco, comer papas, comer fruta, no es malo, porque además me dice que qué le voy a poner ahora en el lunch al niño, porque más adelante en otro libro ya detecté que hablan sobre cuestiones como el jamón y el queso y que no son alimentos saludables, tampoco. Entonces, ¿qué le pongo? Un súper. Y 2, en el mejor de los casos, porque hay niños que ni siquiera llegan a su casa desayunados, solo traen café. Digo, hay niños que solo llegan a la escuela con un café y un bolillo o solo el café. ¿Qué va a saber ese niño de diabetes, papas y refresco? Y juguito. Pero ok, viene el plan de acción. El plan de acción es ver lo que pasa en el estómago cuando comes comidas mal. Y entonces es meter agua de color en una botella, ponerle bicarbonato y sacudirla y ver qué pasa con el globo. Lo mismo que pasa con el estómago, se infla. Y hay que poner cuando consumes más, que no hayas comido y que consumes que te causa malestar. O sea, el niño de primero no identifica esto. Y 2, apenas va a empezar a escribir. ¿Qué consume más? Bueno, una serie de palabras. Que las personas encuestadas consuman con mayor frecuencia. Imagínate que yo le diga a un niño, pues yo como pitaya. O sea, es un niño de primero que no sabe escribir pitaya quizá, o le va a costar trabajo. Que hayas probado alguna vez y te haya causado malestar a un chile en nogada. Ahora bien, viene aquí y hay que hacer el experimento de deshidratar, porque es lo que sigue, deshidratador de alimentos. ¿En serio van a deshidratar alimentos en su casa? ¿No es mejor que se coman una manzana cada uno y una bolsa de papas entre todo el grupo y se vea el equilibrio alimenticio? Porque comerse algo de eso no es malo. Recuerden que nuestro cerebro está compuesto de azúcar, grasa y proteína. Entonces, fuera de tono, pero es una joya. Así el asunto. Tendría que ser, regreso con ustedes y finalizo y concluyo. Tendríamos que tener en cada aula un super maestro que pudiera abordar de manera didáctica y basado en su experiencia estos temas desde otro ángulo y otro punto de vista. Los maestros y los padres, porque también dejan mucho trabajo en familia. Hay muchos pequeños fragmentos donde le dejan mucho trabajo a la familia y entonces, ¿qué van a hacer también las escuelas? Quiere decir que el libro no está cubriendo todo lo que debe cubrir y la carga de tarea para los muchachos, los niñitos, va a ser impresionante y sobre todo, aquellos que no quieren fomentar el neoliberalismo lo van a hacer, porque las editoriales, las que hacen libros de texto o para escuelas o para grado, van a ser los ganones. Al querer modificar esto, las editoriales van a poner libros que cumplan con esto. Y entonces, la educación privada, que tanto es detestable en el gobierno, va a aumentar y va a aumentar la venta de libros adicionales para consumo. Y va a ser una brecha mayor. ¿Por qué? Porque en las escuelas públicas, realmente el maestro va a tener que ser ese titán que haga todo por su cuenta, porque los libros no le están ayudando ni facilitando la práctica del saber. Nos vemos más adelante en segundo año. Hasta luego.